para hablar de el Uruguay de hoy, para hablar de estas elecciones. Y más está con nosotros Martín González, que es periodista uruguayo, director periodístico de Radio Informarte. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. No te escucho, si puedes habilitar tu mic, te agradezco. Creo que ahora sí estamos bien. Un gusto Estamos saludarte, María René, y también, por igualmente. supuesto, a toda la audiencia. La verdad que una alegría grande estar comunicándome con ustedes desde la distancia, pero bastante cerca en nuestra América Latina y, por supuesto, a la orden de las consultas que pueda contestar desde aquí. Bueno, nosotros interesados en Uruguay, a nosotros nos interesa Uruguay desde siempre porque para algunos es un país de características únicas en Latinoamérica. No es un país latinoamericano tipo, sino por el contrario. Entonces, queremos entender el giro que está haciendo de derecha a izquierda. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sorprende el resultado? Bueno, en realidad, a ver, estás haciendo varias preguntas que daría para varios programas, pero voy a intentar responder en líneas generales, ¿no? Algunas cuestiones. Primero que nada, esto que vos mencionabas, ¿no? Yo creo que Uruguay, y lo digo con orgullo y con humildad, porque me parece que está buena la señal democrática para nuestra América Latina y para el mundo, es un país que efectivamente da una imagen, una señal de democracia fuerte que es muy importante, más allá de las diferencias, más allá de que claramente había en juego dos proyectos de país muy marcados, con algunas similitudes, por supuesto, algunos puntos de contacto, pero evidentemente con lineamientos y formas de conducir los destinos del país muy diferentes. Y a pesar de esas diferencias, a pesar de algunos matices y algunas diferencias bastante marcadas, finalmente, bueno, una vez más la democracia logró triunfar y principalmente y por sobre todas las cosas se da una señal de unidad muy importante a nivel nacional que también trasciende fronteras y llama la atención a otros países como tú me estabas indicando. Fíjate tú que, por ejemplo, buena parte del discurso del presidente electo Yamandu Orsi el pasado domingo se centró en dar una señal a los que no lo votaron y a dar una señal de que el Uruguay los precisa a todos, en sus Ya. aportes, en sus críticas, en sus, digamos, llamados de atención, porque el Uruguay es uno solo, independientemente de las diferencias. Y esa es una señal política muy importante. Eso con Potente. respecto a la primera parte de tu pregunta. Después hay otra segunda parte que tiene que ver justamente con el porqué, ¿no? Que ahí, bueno, tendríamos un montón de teorías, un montón de comentarios para hacer. Yo creo, en primer lugar, que hay un punto que no es para nada menor, y es que el presidente saliente, Luis Lacalle Pou, se va con el entorno de un 50% de aprobación, lo cual no es nada bajo No, para no. terminar un gobierno de 5 años que recordemos, también es importante tener en cuenta esto, María René, tuvo la pandemia en el medio, ¿no? Y en el caso de la calle Pou, le cayó la pandemia a los 13 días de De asumir el asumido. gobierno el 1 de marzo del 2020, ¿no? O sea que ahí tenés un Claro. dato que no es para nada menor. Por otro lado, creo que también ocurrieron algunas cuestiones que tienen que ver, en primer lugar, con algunos episodios que estuvieron marcados por irregularidades, ¿no? Yo creo que, bueno, el caso de los pasaportes con el narcotraficante Sebastián Marcet, que de alguna manera Mm, nos, mm. nos une, ¿no? Como países, ¿no? Vinculados a esta problemática. También la cuestión vinculada a lo que fue el escándalo del ex jefe de la custodia, el presidente de la calle Pou, ¿no? Vinculado a una serie de hechos irregulares, y podríamos seguir nombrando algunos elementos, de alguna manera erosionaron la credibilidad del gobierno. De hecho, bueno, en el caso del narcotraficante Sebastián Marcet, recordemos también que algunos integrantes del gobierno, y esto quedó bastante plasmado después en la prensa y en las investigaciones periodísticas, mintieron ante el Parlamento Nacional, dieron Oh, versiones que no se ajustaban a la realidad. De hecho, cayó el canciller de la República, Francisco Bustillo, en aquel momento, ¿no? Entonces, evidentemente, estas cuestiones erosionaron un poco la confianza del gobierno. Y después hay otro elemento que siempre termina siendo una,
un fiel de la balanza bastante fuerte, ¿no? A la hora de que el ciudadano tome las decisiones. Y es el tema de la economía, ¿no? De alguna manera, a lo largo de la campaña electoral, recuerdo que una de las frases, ¿no? Que también fue eslogan de campaña en algún spot publicitario del ahora presidente electo Yamandu Orsi, ¿no? Los sueldos suben por la escalera, los precios suben por ascensor. Entonces, cuando la plata que a vos te entra no te alcanza para llegar a fin de mes y la cosa se viene apretando, evidentemente eso termina jugándole un mal papel, digamos, al propio gobierno, que siempre tiene mucho más que perder, además, ¿no? El que gobierna, el Claro, que está en el claro. ejercicio del poder, que el que viene desde la oposición, ¿no? Claro, claro, muy buena tu respuesta. Y lo que pasa es que yo quiero que la gente entienda varias cosas, varias Sí, cosas. La pandemia le ha costado a cuanto gobierno ha estado enfrente. La pandemia ha sido un peso, incluso estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Ha sido un peso sí. demasiado gravitante como para que cualquier gobierno que haya salido enfrente haya salido bien parado. O sea, la gente se ha resentido y la gente no procesa. La gente vota nomás con el corazón y con el hígado, ¿no? Eso es de siempre. Y quería ir a esto. Uruguay hace un giro. El giro viene a ser tan fundamental, la izquierda es tan de izquierda y la derecha es tan de derecha, o acaso estamos hablando de centro izquierda y centro derecha con una base institucional sólida. Bueno, en la respuesta me acercaría bastante al final de tu pregunta, del planteamiento de tu pregunta, ¿no? Yo creo que hoy en día, más que hablar de izquierda en el Uruguay, más allá de que desde el punto de vista de los titulares está muy bien decir, bueno, la izquierda vuelve al poder en Uruguay, yo creo que en realidad, y esto es algo que de hecho desde, bueno, mismo tiempo antes del 2005, cuando el primer gobierno de Tabaré Vázquez en la elección se terminó de institucionalizar, cuando se hablaba, ¿no? Del encuentro progresista, después finalmente el Frente Amplio, yo creo que en realidad lo que hay en Uruguay es un triunfo del progresismo, ¿no? Y esto lo que Ok, implica es ok. efectivamente una centroizquierda, y Mm, yo creo que el gobierno de la calle Pou también estuvo marcado por una cuestión más de centro derecha que de derecha. Primero que nada, uno lo tiene que contextualizar en la realidad que tenemos hoy en el Uruguay. Vos fijate, María René, que por un lado tenemos al Frente Amplio, una histórica coalición de izquierdas que conforma este bloque progresista que finalmente vuelve al poder, y por otro lado teníamos desde el 2019 un ejercicio bien interesante, ¿no? Desde el punto de vista político, que es la conformación de esta denominada coalición republicana. ¿Qué es básicamente la coalición republicana? Nosotros tenemos un sistema electoral en el cual para ganar en primera vuelta vos tenés que conseguir el 50% más uno de los votos. Eso es muy difícil de conseguir. Lo logró únicamente Tabaré Vázquez en 2005, en 2004, mejor dicho, porque veníamos de la crisis del 2002 y era un golpe demasiado duro que era prácticamente imposible que no se ejerciera de manera sistemática el voto castigo. En aquel momento contra el Partido Colorado, que quedó claro. reducido a Mm, cenizas mm. prácticamente desde el punto de vista electoral y que en esta elección empezó a remontar un poco más nuevamente, pero bastante alejado del Partido Nacional, que era el que estaba en el poder con la calle Pou. La coalición republicana se conforma básicamente de el Partido Nacional, que era la locomotora de la coalición republicana con la calle Pou a la cabeza, el Partido Colorado, que le seguía, el Partido Independiente, que era un partido de centroizquierda que finalmente se arrima a esta coalición republicana para sumar votos en contra del Frente Amplio, y en aquel momento estaba Cabildo Abierto, que había votado muy bien, partido de esencia nacionalista, con, digamos, una figura muy fuerte que es su creador y su presidente, que es el ex comandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos, y también un partido que en realidad fue una aventura un poco marketinera de un empresario uruguayo llamado el Partido de la Gente. Esa era la coalición republicana. Esto se fue deshilachando, pero para esta segunda elección, ya como coalición republicana más consolidada, no este armado que tuvo que hacer la calle Pou para finalmente llegar al poder en el 2019, tenemos un partido nacional que vuelve a ser el que lidera la coalición, un partido colorado que levantó en votos
y luego el Partido Independiente y el Partido Cabildo Abierto, que fueron los que finalmente lograron conformar esta coalición republicana. Directamente el Partido de la Gente desapareció. Y acá viene lo interesante, porque en realidad, si vos te pones a ver, así como yo decía en el principio de la respuesta, estamos ante una, digamos, centroizquierda progresista, que es un poco también el tono del Uruguay. El Uruguay es un país de centro, no es un país de De revoluciones ni extremos, es un sí, país de sí. ultraderechas. Tenemos justamente esta coalición republicana que más bien tiene un mensaje de centro derecha. De hecho, el propio Álvaro Delgado, que fue finalmente el derrotado, ex secretario de la Mm. presidencia del gobierno de la calle Pou, ex senador, un amigo y un delfín directamente del presidente de la calle Pou, en su mensaje hablaba, ¿no?, de ser el presidente de la unidad. El argumento de él era que en Uruguay habían desaparecido las mayorías y que había que surcir acuerdos, ¿no? Y eso era un poco el mensaje que daba para llegar a poder concretar finalmente el gobierno, algo que no pudo el pasado 24 de noviembre. Y déjame decirte un datito más que me parece interesante. Fíjate que también hubo una movilidad de los votantes muy fuerte. ¿Por qué? Porque en Uruguay tenemos la característica de que tenemos una democracia de partidos muy fuerte todavía. Una Ya, que diferencia no bastante es. marcada, por ejemplo, con lo que ocurre en Argentina, que más bien hay una cultura del movimiento político. Bueno, en Uruguay es una cultura de partidos que está muy Mm. marcada. Y vos fíjate que si mirabas el mapa de la primera vuelta, vos tenías que Yamandu Orsi había votado casi un 44%, 43,9%. Mm. Y en el caso de Álvaro Delgado había llegado a 47 y pico, casi 48. Era una diferencia de 4 puntos. Era una diferencia bastante Claro, jorobada para poder dar la vuelta de cara a un balotaje. Y por eso, finalmente ajá, dime, dime, dime. hubo un movimiento, ¿no? Porque muchos colorados, por ejemplo, no querían votar a un presidente del Partido Nacional. Entonces, todo muy lindo con la coalición republicana, pero, por ejemplo, muchos colorados, por la esencia bayista del Partido Colorado, que tiene muchas raíces en lo que fue la conformación allá por los años 70 del Frente Amplio, bueno, terminaron eligiendo, por ejemplo, a Yamandu Orsi. Entonces, Pucha, pero lo que te quiero decir con esto es que hay puntos de contacto, hay una centro izquierda, hay una centro derecha, hay algunas cosas que hay consenso en el sistema político de que no se van a tocar gobierne quien gobierne, y por sobre todas las cosas hay una cultura de partidos políticos en el electorado que me parece que a la larga hace que este experimento de la coalición no siempre pueda funcionar. qué interesante, porque ahí uno se pone a pensar y dice, a ver, el contraste entre la primera vuelta y la segunda vuelta supone que algo pasó, supone que algo pasó. ¿Qué ha podido pasar en tan corto tiempo? Era la pregunta, ¿no? Para que haya ese giro. Y para que ahora Orsi asuma funciones teniendo un Uruguay que tiene que ajustar su economía, ¿no? El tema es ese, o sea, tiene que, el gobierno que fuera tenía que ajustar la economía Sí, efectivamente. con un vecindario complejo, porque tienes a la Argentina con su actual presidente, con una posición muy radical, que no está de buenas tintas, y tienes a un Brasil que está todavía en su enredo, ¿no? Sí, yo creo que ahí, bueno, hay otro tema, ¿no? Mirando un poco la región y a ustedes en Bolivia, evidentemente el Uf, tema del Mercosur ahora les interesa más que nunca, ¿no? sí. Pero la realidad, te soy sincero, yo creo que independientemente de que Javier Milei aparece hoy más bien como la oveja negra, ¿no? Dentro del bloque, yo creo que la llegada de Yamandu Orsi al Mercosur es una muy buena noticia. Ah, Es mira. una muy buena noticia porque el Mercosur, primero que nada, a ver, el Mercosur es un proyecto que como tal tiene más falencias que cosas que uno le pueda destacar, claramente. Así todo, y esto fue un énfasis que puso, yo recuerdo más de una oportunidad, el expresidente Tabaré Vázquez e inclusive su ex ministro de Economía y ex canciller y ex vicepresidente Danilo Astori, ¿no? Cuando él decía, bueno, en cuanto a lo que es la integración regional, queremos más y mejor Mercosur. No nos podemos Mm. mudar del barrio donde nos tocó nacer y tenemos que fortalecer y salir de esto en clave de Mercosur. La realidad es que el Mercosur ha atravesado un montón de problemas políticos, de afinidades, diplomáticos. Sí. También, evidentemente, ahora tiene un bloqueo bastante importante con ese
tan trancado y anhelado acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Pero yo creo que la llegada de Orsi es una buena noticia. Y de hecho, si vos te pones a pensar, bueno, ahora en la cumbre que va a tener lugar el 5 de diciembre, el presidente Lacalle Pou, en una señal política muy importante, así como en su momento lo hizo también Tabaré Vázquez con él, va a llevar o va a, Va a digamos, ir a con... concurrir a esta cumbre con Yamandu Orsi. Y Yamandu Orsi, por ejemplo, ya tiene agendada una bilateral con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Claro, No es cualquier bilateral. no, Se claro. sabe que Santiago Peña, el presidente paraguayo, es una persona de derecha, pero también de centro derecha, un pragmático, Mm. como Lacalle Pou. Lacalle Pou hace poco tiempo, cuando tuvo que citar, por ejemplo, su inspiración en el plan para asentamiento cero en Uruguay, en el plan hambre cero de Lula, lo dijo y dijo, yo no pienso igual que Lula, pero las cosas que están Pero bien las esto destaco funciona. y Qué tomo de esos interesante. elementos como inspiración para algunas políticas de mi gobierno. Entonces, con Peña mayormente no hay problema, creo que la traba mayor, en todo caso, la puede tener Peña como presidente paraguayo con un eventual tratado de libre comercio con China por el tema con Taiwán. Pero después, en realidad, con Claro. Peña no hay mayores problemas, con Lula ni que hablar. En el caso de Bolivia, evidentemente, con Luis Arce hay una afinidad importante. Bueno, ahora Venezuela está apartada del Mercosur desde hace ya bastante tiempo, en una situación bastante compleja y bastante delicada. Y después está ver qué va a pasar con Argentina, ¿no? Porque Milei se limitó a retuitear o a repostear, como se dice ahora en la red social X, el mensaje de felicitación de la Cancillería de Argentina, pero en ningún momento, Claro, dijo digamos, nada. salió con un mensaje propio, ¿no? Que Lula, Arce, Boric, el propio Peña, en fin, todos Mm. abrazaron la llegada de este nuevo presidente. Yo de todas maneras creo que Milei, que de alguna manera en más de una oportunidad se ha planteado como ser una suerte de faro, ¿no?, del liberalismo a nivel mundial y a nivel regional, en realidad yo creo que es un faro que está con algunos problemas de iluminación, porque si uno mira en la región, en realidad lo están Qué lindo. rodeando gobiernos progresistas, ¿no? Pensemos en Brasil, pensemos en Chile, pensemos en Colombia, bueno, o sea, sacando Noboa en Ecuador y algún caso, digo, después en realidad no hay muchos representantes de la derecha o de la extrema derecha que quiere, digamos, señalar Milei. Entonces yo creo que Milei de alguna manera, así como el otro día le tuvo que dar la mano a Lula en Brasil, va a tener que flexibilizar de alguna manera, porque además Orsi es un presidente, lo hizo también como candidato, ¿no? Y en su momento también como intendente del departamento de Canelones, que es uno de los departamentos más importantes del país, pegadito a Montevideo, ¿no? Es una persona que tiene un perfil extremo de diálogo. Vos podés decirle cualquier cosa, pero nunca te va a contestar al choque, nunca te va a contestar con una agresión, salvo que, bueno, sea una cosa Ya, que ya de rompa los otro. ojos. Y es un presidente con el cual se tiene que conversar. Entonces yo no creo que le dé mucha vida a Milei para que sea un A problema, una sino que Milei se disputa. va a tener que adaptar al Mercosur, ¿no? Bueno, a ver, vamos viendo, pero es importante poner los ojos en el Uruguay. El Uruguay tiene uno de los electorados más educados de Latinoamérica. Y de ahí que es interesante ver cómo oscila en sus votos, porque bien lo has definido de centro, ¿verdad? Es un electorado reflexivo. La política, a pesar de ser política, tiene una característica y una impronta especial en Uruguay y vale la pena hacer el seguimiento. Te agradezco muchísimo, nos has ayudado a entender qué ha pasado en esta oscilación del voto, nos has ayudado a entender cómo Orsi llega a ser presidente sin que hayamos hablado específicamente de él. Queremos tener una otra entrevista más adelante, cuando ya Orsi se asiente, arme su gabinete, empiece a caminar como presidente para saber qué va a aterrizar de su discurso y qué Uruguay está recibiendo al final de cuentas, porque una cosa es lo que se tiene en campaña y otra cosa es cuando te haces cargo del sartén. Claro. Mira, simplemente para despedirme, bueno, primero agradecer la oportunidad y encantado de volver a conversar con ustedes cuando lo dispongan, con todo gusto y con toda disponibilidad. Eso por un lado. Yo simplemente te digo una cosa, para que tengas en claro, hoy, por ejemplo, la calle Pou recibe en la torre ejecutiva, la sede del Poder Ejecutivo, ¿Mm? al presidente electo Yamandu Orsi, la primera reunión para dar pistoletazo inicial, digamos, De la a este transición. proceso de transición. Ya se están manejando algunos
posibles ministros. El único que está confirmado es el ministro de Economía, Gabriel Odone, que fue la única confirmación, la única señal económica de mercado que dio Yamandu Orsi, un economista serio del establishment económico del Uruguay, progresista, pero con mucha llegada a los distintos sectores empresariales, políticos, etcétera. O sea que esa fue la única señal que ya se tenía confirmada de antemano. Y yo cierro con esto. Una frase que en su momento la dijo Lacalle Pou cuando estaba en la transición con Tabaré Vázquez, y que de alguna manera ya la ha dicho en más de una oportunidad el propio presidente electo Yamandu Orsi. El país no empieza con nosotros ni Ni termina con termina. nosotros. Y ese es el espíritu que desde hace mucho tiempo reina en el Uruguay y se ha venido construyendo y que creo que es un ejemplo para América Latina y Sí. para el mundo y que lo tenemos que tratar de seguir cuidando independientemente de cosas que no nos gusten, que nos enojen, que nos hagan aplaudir o felicitar. El Uruguay no empieza con un gobierno y no termina con otro, como dijo Orsi en el acto, es su historia el conjunto de una acumulación positiva entre todos los partidos políticos. Le mando un fuerte abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias. Qué lindo hablar contigo y qué lindo ver que hay otro tipo de política, hay otro tipo de gente, hay otras realidades. Muy amable, muy gentil, buen día. Buen día.